¿Nos podría describir brevemente cuál es el trabajo ministerial que ha desplegado la Iglesia Metodista de México para atender la situación migratoria? Sí, cómo no. Bueno, haciendo un poquito de historia, la Iglesia Metodista de México, desde hace aproximadamente 30 años, un poco más, creó un organismo que se llama Comisión Nacional de Asuntos Migratorios. Esto lo inició el obispo Miguel Hernández, que ahora ya está con el Señor. Y bueno, la iniciativa desde un principio fue el velar por todo el trabajo social y espiritual en favor de los migrantes en México. Y desde ese tiempo, la Iglesia Metodista ha desarrollado esta comisión, que por cierto, a partir del 2018, está en el libro de la disciplina como una organización oficial o como un organismo oficial de la Iglesia Metodista de México, la Comisión Nacional de Asuntos Migratorios. Y a partir del 2018, disciplinariamente es mandatorio para todas las congregaciones que desarrollen un trabajo social y espiritual con migrantes. La Iglesia Metodista de México tiene un sueño que Dios nos dio hace unos años que se llama el acompañamiento pastoral en la ruta del migrante, y es estar trabajando hasta lograr establecer toda una ruta de ministerios de la Iglesia Metodista de México en acompañamiento con todos los que se quieran sumar, sean otras organizaciones religiosas o de gobierno o sociedad civil, para establecer realmente una ruta para donde podamos dar seguimiento a los migrantes que vienen caminando hacia la frontera. Debo decir que nosotros no apoyamos el cruce de manera no legal a Estados Unidos. No es nuestra función. Nosotros no somos, como vulgarmente se llama, no somos polleros ni tratantes de migrantes, no lo somos. Pero lo que sí hacemos es buscar la seguridad de los migrantes y buscar que ellos estén en mejores condiciones cada vez, independientemente de la decisión que han tomado, que esa es muy personal. Nosotros lo que velamos es que ellos estén bien, máxime cuando se trata de niños, cuando se trata de mujeres que no son acompañados. Hay esa gran preocupación en la Iglesia Metodista. Y bueno, el ideal nuestro a largo plazo es que un día podamos realmente saber que hay una ruta donde los migrantes pueden estar en comunicación con sus familias y que las familias puedan saber que sus seres amados pues están caminando o por lo menos saber dónde están para tranquilidad de ellos. ¿Desde hace cuánto tiempo la Iglesia viene desarrollando este trabajo? Prácticamente digo unos 32 años más o menos, ya organizado como unos 32 años. ¿En qué puntos y en qué lugares desarrolla el ministerio? Ok, vamos a trabajar del sur hacia el norte. Actualmente tenemos un espacio para migrantes en una ciudad o un pueblo que se llama Apasco, que es en el Estado de México. Apasco se caracteriza porque es un lugar donde llega el tren que nosotros conocemos como la Bestia, que sale de diferentes partes del estado de Chiapas, Arriaga, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y es donde miles de migrantes se suben. Debo aclarar que no es un tren pasajero, es un tren de carga y los migrantes abordan el tren en el techo o vienen colgados de las escaleras o se amarran a alguna parte del tren y hacen su viaje hasta Apasco en el Estado de México, donde encontramos una bifurcación hacia las diferentes fronteras. Es decir, llegan a Pasco, ahí descansa el tren, o ahí descarga el tren, o ahí carga el tren, y entonces los migrantes deciden a qué parte de la frontera van a continuar, si es a Laredo, si es a Reynosa, si es a Juárez, o si es a Mexicali y posteriormente a Tijuana. En Apasco, bueno, tenemos un albergue para migrantes que solamente están de paso porque no es su destino final. Y ahí tenemos entendido que en promedio atienden aproximadamente a 1,000 migrantes, poquito más, poquito menos. Y es un ministerio muy, muy, muy fuerte que están desarrollando ahí nuestros hermanos de la congregación local
con el auxilio de algunas otras congregaciones de la conferencia. Y bueno, debo compartir, Gustavo, que UNCOR ha estado muy al pendiente de estar enviando apoyos para el desarrollo del ministerio en ese lugar. Después, Oh, bueno, tenemos las fronteras como Reynosa, Tamaulipas, que en su tiempo tuvo un albergue para migrantes, creo que trabajó alrededor de 8 años ese albergue. Desafortunadamente, quien tuvo la visión y el trabajo ahí se fue de la ciudad, ya no hubo quien continuara el trabajo y bueno, ya no se logró continuar con los trabajos de ese albergue, pero las iglesias de ahí han tenido alguna oportunidad de acercarse a los migrantes para apoyar de manera esporádica. Y ahora ya con la nueva legislación que tenemos en la disciplina a partir del 2018, pues ya los pastores saben que es mandatorio, que ellos tienen que por lo menos dar de beber al sediento, darle pan, darle abrigo, dentro de las condiciones y de las facilidades que pueda tener cada iglesia. Tampoco podemos nosotros, ahí soy muy claro, tampoco como organización, no podemos obligar a una iglesia a que tenga un albergue en sus instalaciones por la seguridad, ¿verdad? Migrantes, sabemos que hay gente muy buena, hay gente que noble, hay gente que realmente viene en busca de ayuda, pero también entendemos que viene gente huyendo de la justicia, también entendemos que viene gente problemática y lo que menos queremos es llevar problemas a una iglesia local. Por eso les decimos, atiendan a los migrantes dentro de sus posibilidades, con comida, con despensa, con transporte. Si ustedes tienen en su corazón en algún momento un espacio para abrir un albergue, genial, bienvenido, buscamos recursos y va para adelante. En Matamoros, Tamaulipas, también la Iglesia Metodista ha hecho algunos ministerios esporádicos. Ahorita nos acaban de informar que cerca del puente o de una de las garitas hay un campamento con aproximadamente 1,500 migrantes ahí, varados, que están esperando que se les resuelva alguna situación de solicitud de asilo político. Después está Laredo, Tamaulipas, que también las iglesias han hecho algunas actividades esporádicas. De ahí pasamos a Ciudad Juárez, que es donde tenemos un albergue para migrantes que ha estado trabajando de una manera muy continua. Sabemos que ahora en el tema de la pandemia, pues bajaron sus atenciones porque no hubo tanto tránsito como fechas cercanas anteriores a lo de la pandemia. Ahí ha sido muy interesante conocer que la gran mayoría de los migrantes que llegan a Juárez son cubanos, vienen procedentes de Cuba, ¿verdad? No como, por ejemplo, en Tijuana, que la gran mayoría son hondureños, salvadoreños, algunos de Guatemala, pocos de Guatemala y bastantes del sur del país de México. Entonces, tenemos ese albergue en Ciudad Juárez y tenemos actualmente el comedor para migrantes aquí en la ciudad de Tijuana, que recién acaba de iniciar sus actividades. Tuvimos que cerrar por el tema de la pandemia y no porque nosotros hubiésemos querido, sino porque el gobierno local no nos permitió abrir, porque es un espacio chico donde hasta la última ocasión atendíamos a 300 migrantes por noche, que el gobierno dijo es un riesgo muy fuerte que ustedes tengan ahorita aquí en este lugar. Caben más o menos 60 migrantes sentados cenando bien y nos decían que tengan 60 personas en un espacio como este, para ustedes es un gran riesgo empezando con esto. Para ustedes es un gran riesgo, para la gente que tengan aquí es un gran riesgo, así que nos pidieron que cerráramos el lugar en lo que pasaba esto. Para mí fue muy doloroso tener que ir cada ocasión a checar las instalaciones, a apagarle al velador y ver que estábamos ahí sin hacer nada. Para mí fue terrible. Yo no quería que se llegara el día que tenía que ir al comedor porque regresaba todo frustrado y estoy más que contento. El comedor abrió, aunque no abrió propiamente para atender a los migrantes ahí, sino que estamos atendiendo un campamento de migrantes que se encuentra en la ciudad de Tijuana. Son 2,500 migrantes adultos. Creo que anda por el orden de 450 niños o menores que se encuentran ahí. Y lo que estamos haciendo ahora es que 3 veces por semana, precisamente anoche, llevamos 500 cenas que se distribuyen
entre gente que se organiza muy bien, y que nos da la oportunidad de bendecirles. Hemos sido muy cuidadosos y pues les llevamos un cubrebocas para el momento en que están en la fila y el momento en que reciben su alimento. Les regalamos un gel antibacterial y bueno, una rica cena recién preparada esa tarde, y ha sido una gran bendición desarrollar todo este ministerio. Y también debo puntualizar tanto el trabajo que se ha hecho en Reynosa, como el trabajo que se ha hecho en Juárez, como el trabajo que se está haciendo en Tijuana. Hemos tenido todo el acompañamiento de UNCOR, de este organismo de la Junta General de Ministerios Globales, y han estado muy, muy al pendiente para seguir promoviendo proyectos aquí en la frontera y en algunas otras partes donde sea necesario. Quiero puntualizar que UNCOR tiene algunos, ¿qué será? 3 años o 4 años que quiso participar de esta actividad, entendiendo que el tema de los migrantes, pues es un tema de refugiados al final de cuentas, y que es por ahí donde pudimos hacer ese convenio de colaboración. Y quería preguntarle un poquito más en detalle cómo la pandemia impactó el ritmo de trabajo que venían desarrollando en este ministerio. Ya me habló un poco de la experiencia en Tijuana. ¿Cómo fue en el resto del país, en el resto de los puntos donde han tenido trabajo ministerial? Sí, definitivamente tuvieron que bajar las atenciones, una, por los riesgos que había en la aglomeración de personas en un mismo sitio, y otro, por el tema de que el caminar de los migrantes bajó mucho. Por ejemplo, en Apasco, en el Estado de México, nos informaban que había veces en que atendían 10, 15 personas solamente, cuando de repente tienen ahí 60, 70 personas apoyando. Entonces, de alguna manera, eh, la gente tuvo ciertos cuidados de no transitar, de no viajar, de no hacer su caminar o su peregrinar. Y eso, bueno, lo que hizo fue que los ministerios frenaran sus atenciones. Donde no hay una cuestión establecida, pues los que atienden a esos ministerios, por el temor de algún contagio, por el temor de alguna situación que pudiera afectarles, decidieron por lo pronto suspender un tiempo el trabajo, pero creo que ya todos estamos regresando a hacer nuestro quehacer. Eh, y eso no solamente fue en la Iglesia Metodista. Precisamente ayer platicaba con un mayor del Ejército de Salvación que estuvo acompañándonos en la entrega de las cenas, y me dice que él, en el albergue que tienen aquí en Tijuana, normalmente atienden 140, 150 migrantes por noche, y para darles hospedaje y darles un alimento. Y me dice que ahorita lo más que han llegado a atender son 50 personas. Yo le pregunté lo mismo, que si era porque ellos habían decidido hacerlo así, y me comenta que no, que el flujo de migrantes bajó, y que también él considera que el flujo de deportaciones bajó bastante, de tal manera que eso de alguna manera pues les permitió relajar un poquito las atenciones. ¿De qué manera usted pudo apreciar que las políticas, todos los cambios que hubo en las políticas migratorias en los últimos años del gobierno de los Estados Unidos impactó ese, vamos a decir, ese ritmo de ese flujo migratorio, ¿no?, que ha habido históricamente entre los Estados Unidos y la frontera norte de México? Yo siento, Gustavo, no estoy muy metido en esos temas. Yo siento que mucho migrante ha llegado a la frontera engañado. Siento que mucho migrante ha hecho su caminar engañado, porque les han hecho saber que Estados Unidos está aprobando muy fácilmente sus peticiones de asilo político, que es cuestión solamente de llegar a la frontera, plasmar su nombre en un papel que ni siquiera es oficial por parte de México ni por Estados Unidos, y que pronto los van a llamar. Tuvimos la experiencia antes de la caravana de Centroamérica, tuvimos la experiencia de la gente que llegó de Haití y del Congo, África, la mayoría provenientes de Brasil, que llegaron con toda la seguridad de que en cuanto pisaran ahí 2 metros antes
de la garita iban a poder cruzar porque así les hicieron saber que había todas las facilidades que el gobierno de Estados Unidos estaba dando para que ellos hicieran su petición de asilo. Desafortunadamente se dieron cuenta que no. Los que lograron cruzar a Estados Unidos, pues, la gran mayoría fue deportada a Haití, ¿verdad? Y bueno, quienes se enteraron de eso, la gran mayoría de los haitianos que llegaron aquí a la ciudad de Tijuana, que fueron alrededor de 13,000, cuando supieron que no era cierto tal cosa y que había una mentira y que los estaban deportando a Haití, decidieron ya ni siquiera intentar cruzar a Estados Unidos y ahora ya formaron sus colonias aquí en Tijuana, ¿verdad? Entonces, creo que ha habido una gran confusión y creo que ha habido mucha mentira de por medio que ha provocado ese gran flujo migratorio aquí a las fronteras. Y lo mismo le sucedió también a la gente de Centroamérica, ¿verdad? Les hicieron saber que era muy fácil que llegaran, les hicieron saber que con que sus hijos menores cruzaran, ya la habían hecho y nos estamos dando cuenta que no, ¿verdad? Que ahorita está habiendo aún deportaciones de infantes hasta a México, aunque no sean mexicanos. Una cuestión que para nosotros, según los tratados internacionales de deportaciones, no es correcto, ¿verdad? Nos han informado que un migrante debe ser deportado a su país de origen, según los tratados que hay de deportaciones internacionales. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no los deporta aquí a México. Cuando son niños, la gran ventaja que hay ahorita en este momento es que el gobierno los toma, no los da en custodia a ningún organismo civil o a ninguna organización civil, sino que el gobierno, a través de sus organizaciones internas o locales, les da tratamiento. Lo que sí estamos viendo, Gustavo, es que siento que México se está metiendo en un grave problema. Ayer yo escuchaba una noticia y hablaba de 3,000 niños migrantes varados en México, niños no acompañados varados en México. Entonces, para mí, eso está siendo grave porque de repente veo a mi gobierno, y lo digo con todo respeto, sin el afán de criticarlo, veo a mi gobierno de México que va a ser muy rebasado por esta situación. 3,000 niños es impactante, es impactante. Ayer precisamente que estábamos en el comedor, nosotros, bueno, en el campamento, nosotros estábamos atendiendo a 500 gentes, de repente vimos que llegó otro organismo y también atendió a otro grupo de gentes. Y mi comentario al equipo que estaba conmigo, miren, gracias a Dios por la sociedad civil que estamos atendiendo esta situación. Les digo, porque miren, si ustedes observan, no está el ejército aquí, no están los comedores del gobierno, no está nadie de gobierno aquí atendiendo a esta gente y pues qué triste, ¿no? Que veamos esto, pero pues gracias a Dios que aquí estamos nosotros para apoyar. Pero cuando escuchaba la noticia de los 3,000 niños o menores varados en México, dije, wow, esto en un momento dado se le va a salir de control al gobierno porque son cifras que cada día crecen, Gustavo. Claro, claro. Aquí en México, a partir de que ya se relajó un poquito lo de la pandemia, vamos a ver que la migración va a seguir fluyendo. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes han podido apreciar allí en los sitios en donde los migrantes han tenido que esperar, ¿no? Largo tiempo para iniciar su proceso con todo el cierre de las fronteras y entonces una vez que eso comenzó a cambiar, pues iniciar su proceso de solicitud de asilo. ¿Cómo se mantuvo la gente durante ese tiempo allí? ¿En qué condiciones han estado viviendo? Y cómo ha sido todo este proceso también de la llegada de los niños, ¿no? Y el intento de paso de tantos niños por la frontera. Me imagino que usted ha tenido la oportunidad de conversar con muchos de los inmigrantes. ¿Y cuál ha sido el sentir que ha podido recoger entre ellos? Ha sido una situación muy terrible y todos los días escuchas historias muy lamentables, todos los días escuchas historias que jamás imaginaste que pudieran suceder en la vida de una persona. Eh, Hace unos años yo estuve participando de un curso de ACNUR allá en Chiapas y nos contaron una realidad que nosotros aquí en la frontera no conocíamos. Nos contaban que, por ejemplo, las mamás de las jovencitas que decidían en algún momento dado
tomar el tren de la bestia para hacer el viaje hacia la frontera, que antes de salir les decían, por favor toma anticonceptivos o inyéctate anticonceptivos. Y las hijas decían, ¿pero por qué? Y decían, bueno, pues que la realidad es que es muy seguro que te van a violar en el viaje. Y si te violan, pues por lo menos que no quedes embarazada. Esa historia, Gustavo, aquí no se conocía en el norte. O al menos cuando yo lo platico con los demás gentes que estamos involucrados en ese trabajo, no se conoce. Para nosotros no es una realidad, pero para ellos sí es una realidad. El saber que a las mujeres o a los niños pues van a ser abusados sexualmente en el caminar, porque los asaltan, porque los paran, porque pasan muchas cosas. Y son muchas de esas historias las que escuchamos cuando platicamos con ellos, cuando algunos papás, cuando ven que ya están cerca de la frontera, tienen que encaminar a los menores y decirles, crúzate, y ya cuando estés de aquel lado, pues vas a estar a salvo, nosotros allá te alcanzamos. Aquí nos ha tocado saber de la separación de muchas familias al llegar a la frontera. Y eso es doloroso, Gustavo, porque pues sabemos que algunos de ellos ya no se verán jamás. Sabemos que algunos otros van a pasar penurias en el desierto, en el monte, por la parte donde ellos van a estar caminando. Entonces, han sido cosas muy terribles las que hemos escuchado. Eh, Actualmente yo acabo de entrevistarme con una familia que cruzó por aquí, por Tijuana, por una parte donde ya no hay cerco divisorio, pero en cuanto cruzaron, los detuvo la patrulla fronteriza, e inmediatamente los deportaron. Y los papás lo que le pedían al oficial de la patrulla fronteriza era que por lo menos a los niños los dejaran. Los papás decían, a nosotros depórtenos, no hay ningún problema, pero a nuestros niños déjenlos, por favor, que empiecen su solicitud, que ellos crezcan aquí en Estados Unidos y tengan la oportunidad que nuestros hijos que se quedan allá o nosotros no, quizá no tendremos. Entonces, qué tremendo ver ese sacrificio que están dispuestos a hacer los padres, ¿no? Es algo terrible, Gustavo, es algo terrible, pero es una realidad que hoy por hoy se da, el sacrificio de los padres, decir, con tal de que tú tengas una mejor vida, pues aquí me separo de ti, ¿verdad? Y si pues hay la posibilidad de que un día nos volvamos a ver, qué bueno, y si no, por lo menos yo estoy seguro de que ya no peligras allá de donde venimos huyendo. Contrasta mucho, ¿no? Esa realidad que usted describe con tal vez el criterio de algunos que ven de lejos la situación y piensan en la irresponsabilidad de los padres o el descuido de los padres cuando realmente una decisión de ese tipo, lo más probable es que se tome precisamente por una situación de vida o muerte, ¿no? De no hay futuro en o no ver futuro en una realidad para esos niños, ¿no? Sí, Y correcto. me Yo imagino que pensaba igual. han estado Sí, ustedes constantemente encontrándose con eso, ¿no? sí, no, yo pensaba igual, Gustavo. Yo pensaba qué responsabilidad de los padres, por qué hacen eso y criticaba mucho esa situación, pero al estar en conversación, al conocer sus historias, entienden la realidad de las cosas. Nosotros aquí estamos en una burbuja, tenemos una casa con cobijas calientitas, con comida calientita y cuando no vivimos la experiencia de ellos es difícil entenderlos, pero cuando por lo menos los escuchas, tu panorama se abre totalmente y entiendes tantas cosas y de veras, yo cuando escucho estas historias, cuando ellos dicen, bueno, pues por tu bien, hijo, nos separamos, digo, caray, yo tengo un nieto en casa que es mi adoración. Y digo, no, yo la verdad, no sé si dado el momento así tuviera el valor de tomar una decisión así, caray, no sé, es difícil, Gustavo, realmente es difícil. En todo ese trabajo pastoral que ustedes han estado desarrollando, ayudando además con comida, ropa, con muchos otros servicios que han podido de una o de otra manera ofrecer a los inmigrantes, ¿cómo ha sido la cooperación entre iglesias y otros organismos dentro de México y también con organismos de los Estados Unidos y especialmente pues de la Iglesia Metodista Unida? Me ha hablado de UNCOR, pero ha habido además algún otro tipo de acuerdo o de cooperación bilateral. No tanto de acuerdo,
pero sí ocasionalmente el reverendo Joel Ortiales, de aquí de la Conferencia California Pacífico, él ha estado muy metido, ha estado trabajando bastante con un sindicato de enfermeros y enfermeras de Estados Unidos y algunas otras organizaciones. Y a través de ellos es que hemos recibido, por ejemplo, gel sanitizante, hemos recibido cubrebocas y algo de ropa para los migrantes. Ahorita, actualmente, nosotros hemos hecho una mancuerna muy, muy buena con el Ejército de Salvación aquí en la ciudad de Tijuana. Eh, Cuando platicaba al inicio con ellos hace como unos 4 o 5 años, yo les decía que los veía y los veía con vergüenza. Y me decían, bueno, por qué le damos vergüenza? Y decía, no, me da vergüenza a mí el recordar por qué ustedes no están en la iglesia metodista. Ustedes empezaron a hacer lo que nosotros dejamos de hacer. Y le digo, y eso a mí me da pena que, que, que usted a mí me recuerde en la historia que nosotros nos olvidamos de algo muy importante que teníamos que hacer en nuestra herencia cristiana, pero también en nuestra herencia wesleyan. Y bueno, hoy yo estoy muy contento de participar con el Ejército de Salvación. Ellos hacen un trabajo excelente y hemos estado aprendiendo mucho con ellos, mucho, 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 de tal manera que ahorita, Gustavo, tenemos una visión a mediano plazo, que es la de establecer un albergue para mujeres y niños no acompañados aquí en la ciudad de Tijuana. Ejército de Salvación tiene uno, pero de repente vemos que están rebasados porque el espacio de ellos no es tan grande. Entonces estamos orando para ver si nosotros podemos crear un espacio grande y trabajar en conjunto con ellos, o nos sumamos al espacio que ellos ya tienen y lo hacemos más grande y hacer un trabajo realmente en conjunto. Pero es el organismo con el que más ahorita aquí localmente estamos trabajando. Y bueno, como bien te decía, ese sindicato de enfermeras de Estados Unidos que ha contactado Joel Ortiales, tenemos trabajo más que nada de conversación con algunos otros programas aquí de la ciudad, de iglesias o de organismos de asociación civil, pero es nada más en cuestión de conversación, declaraciones, posturas ante el gobierno, que presentamos nuestra firma como apoyo. ¿Cómo ve la situación en el corto y mediano plazo, tanto en el flujo migratorio como en las capacidades y las posibilidades de atender a las personas? Sí, yo creo que el flujo migratorio va a seguir, se están tomando muchas medidas por parte del gobierno de México para franquear la entrada al sur del país. Algo que para mí me causó risa, pero no me causó gracia. Fue una risa así como de que eh, me causó no extrañeza, sino un sentir medio raro porque nos dan un día por la mañana la noticia de que Estados Unidos aprobó la donación de 2.5 millones de vacunas anti-COVID a México. Y todo el mundo lo celebramos y dijimos, gracias Dios por tocar el corazón de esta gente. Pero en la tarde nos dan la noticia de que el gobierno de México decide cerrar la frontera sur del país. Gustavo, como sabrás, pues quienes estamos en esto, como decimos en México, no nos jugamos el dedo en la boca y sabemos que hubo una negociación de por medio, porque nos causa extrañez que en la mañana nos dan 2.5 millones de vacunas y por la tarde cierran la frontera sur en el país. Las leyes se van a endurecer más en México por los acuerdos que sabemos se han dado en negociación por debajo de la mesa con Estados Unidos, pero el flujo migratorio va a continuar. Quizá no ya de forma masiva como estuvo sucediendo, pero sí de una manera más organizada, que es como se ha estado haciendo. Han estado llegando en grupos de 3, 4 familias, 5 familias máximo, que no llaman mucho la atención y que de alguna manera llegan hasta la frontera. Y yo creo que mientras Estados Unidos no dé celeridad a los procesos de personas que vienen realmente
por una gran necesidad, huyendo de sus países por persecución. Mientras Estados Unidos no acelere esos procesos, vamos a ver cada vez más migrantes aglomerándose aquí en las fronteras. Así que le agradecemos mucho por su tiempo y por poder compartir con el resto de la Iglesia Metodista Unida y con todas las personas que van a estar viendo y escuchando esta entrevista, toda esa información y ese extraordinario trabajo que ustedes están desarrollando en la frontera.